Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Comex, a Eduardo, saludo a la mesa principal y agradecerles por la gran asistencia a este evento. Nos dicen que toca por el último, es que la tiene más difícil porque ya casi todo ha sido dicho, así que yo en algunos casos voy a saltar algunas láminas, voy a ser bastante breve y les voy a contar sobre todo un poco de la experiencia de negociación que tuvimos además con China, que fue uno de los TLCs que en algún momento esperamos que iba a ser más largo en cuanto al proceso de negociación, pero irónicamente no lo fue. Fue una negociación bastante corta, considerando lo que habíamos tenido como ejemplos anteriormente. Es una negociación que se concluyó en 7 rondas de negociación y tomó algo más de un año, y que hoy día ya es una realidad. Es un tratado que tiene ya prácticamente 2 años de vigencia y que ha generado unos resultados bastante interesantes, muchos de ellos por encima de lo que habíamos esperado. Un poco del marco de lo que se ha ido haciendo en el Perú en los últimos años. Ustedes saben que nuestro país tiene una política de apertura comercial que se ha dado de manera sostenida en los últimos 3 a 4 gobiernos. Y en pantalla encontramos cuáles son los acuerdos que tenemos vigentes, cuáles son los que están por entrar en vigencia, cuáles estamos negociando. Y evidentemente dentro de lo que está en vigencia está China, como el acuerdo digamos, más comprensivo respecto al estándar que China ha negociado en los últimos años. Además está decirles que están pues, socios muy importantes como Estados Unidos, está Japón, está Corea, están los países del EFTA, que son los europeos que no forman parte de la Unión Europea, está Chile, está México, está Singapur, está Canadá. En los que tenemos para entrar en vigencia la Unión Europea, Panamá, Guatemala, Costa Rica y Venezuela. En el caso de Venezuela es una actualización de lo que ya teníamos luego que Venezuela salió de la Comunidad Andina. Y tenemos en negociación El Salvador y Honduras y un acuerdo que es el famoso TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement, en español es Acuerdo de Acción Transpacífico, que involucra a Estados Unidos, Malasia, Brunei, Singapur, Chile, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda y Perú. Esta ley de acuerdo que está vigente a la fecha y considerando también lo que está muy próximo a entrar en vigencia nos permite tener una red de acceso ampliado. Y eso es muy importante el día de hoy. El Perú no está solo, es una economía globalizada, el tiempo vale más que el dinero, dice el eslogan de Interbank, y por otro lado también es importante entender que la competitividad muchas veces se da por esa cantidad de costos que pueden estar dados antes por el acceso a los costos logísticos. Sin embargo, nuestros acuerdos preferenciales nos cubren más de 59 países, los principales con los cuales comercializamos, más de 3.100 millones de personas, un mercado inmenso donde podemos hacer negocios, un PBI conjunto que supera el 84% del PBI mundial. Y como señalé, 95% de nuestras exportaciones ya con preferencias o con preferencias muy próximas a entrar en vigencia, que representan más de 43.000 millones de dólares en exportaciones. En importaciones, estamos hablando del 90% también con preferencias arancelarias. Y hago referencia a las importaciones también porque muchas de estas justamente son importaciones que nos generan mayor competitividad, de bienes de capital, insumos a mejor costo, mejores calidades, mejores proveedores. No hay nada mejor que tener un abanico de posibilidades para escoger al momento de producir. Y no solamente la producción en sí misma, sino un abanico de posibilidades a donde colocar los productos. El día de hoy el tema es China y lo voy a centrar básicamente en este mercado. El TLC con China entró en vigencia en marzo del 2010 y es un acuerdo, como yo les señalé, integral. Cubre una serie de materias, están las típicas materias de mercancías, la eliminación arancelaria, las reglas de origen, los temas de obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias, temas aduaneros y defensa comercial. Es un paquete, digamos, estándar de disposiciones que lo que nos buscan es garantizar que las medidas se van a cumplir, que el acceso va a estar dado por reducción arancelaria, por condiciones de fabricación, y lo que no queremos es que nos pongan pues obstáculos técnicos al comercio, reglamentaciones o medidas sanitarias que no nos permitan entrar a ese mercado. Este tipo de tratados, estoy seguro que muchos de ustedes tendrán la oportunidad de leerlo, verán que tienen disposiciones bastante específicas, y justamente hemos querido que sea de esa manera porque es un mercado muy importante para el Perú y no queremos dejar cabos sueltos ni queremos dejar el tema a interpretaciones al momento en que se ejecuten las obligaciones.
creo que debería haber empezado mi exposición diciendo que China no se ha convertido en el segundo socio comercial más importante para el Perú y es un socio que está creciendo cada vez más, por lo cual estamos muy gustosos de tener un tratado que ya esté vigente y veremos más adelante los resultados que nos han llegado. También cubrimos la otra parte, no todo el comercio exterior es bienes, no todo el comercio exterior son mercancías, se comercializa también servicios. El Banco Mundial señala que en el año 2015-2020 el comercio de servicios representará alrededor del 45% del comercio mundial. Y probablemente eso es algo que tenemos que enfocar el día de hoy, tenemos que adelantarnos a situaciones que se nos van a venir dentro de poco tiempo y no solamente focalizarnos en la exportación o importación de bienes. Ese tratado nos cubre también ese espacio, digamos, de garantía para comercializar servicios, ya sea exportándolos o importándolos. Tenemos evidentemente la parte de inversión, que muy bien explicó mi tocayo Carlos Herrera de la inversión, las materias relacionadas al comercio, los temas de propiedad intelectual y un marco institucional que siempre es importante tener en todo acuerdo, que nos permite una aplicación correcta de disposiciones relacionados a soluciones de controversias, cooperación, transparencia, administración del tratado. El capítulo que nunca quiero utilizar es el de solución de controversias, evidentemente, pero es necesario tenerlo. Y esto no quiere decir que el acuerdo se haya incumplido, ni mucho menos, pero es importante también darle seguridad ante una mala aplicación o dificultosa aplicación de tratados humanos. Datos importantes de este tratado. En los cuadros, no se llega bien, pero en los cuadros en azul encontramos lo que China le dio al Perú, en el cuadro en rojo lo que Perú le dio a China. Vemos que hay una desgravación de alrededor del 73% de las subpartidas de China, en donde el Perú tiene un ingreso con desgravación al 100% o en 5 años para llegar al 100% de desgravación, un 22% que está entre 6 y 17 años, solamente un 5% de partidas excluidas, y en el caso de lo que Perú le dio a China, tenemos 72% de 0 a 5 años, entre 6 y 17 el 16%, en exclusión 8%, y ahí quiero simplemente hacer la siguiente precisión. Usualmente el Perú no negocia tratados excluyendo partidas. Para nosotros la negociación es un momento muy importante y que no se va a repetir en los siguientes años, porque la idea de estos tratados es que perduren en el tiempo. Sin embargo, en el caso de China, y esto es más que todo anecdótico en la negociación, por el sector textil, calzado, confecciones y metalmecánica existían algunas sensibilidades. No es que al decir que están excluidas las partidas no se puedan importar, y no quiere decir que las que China nos excluyó no que no se puedan exportar. No tienen simplemente la ventaja de la preferencia arancelaria, pero para el resto de disposiciones el tratado aplica. Estos, digamos, los facts, estos números que ustedes ven ahí, siempre han sido trabajados directamente con el sector privado peruano, absolutamente todos ellos, y obedecen evidentemente a necesidades de alguna manera garantizar que la producción nacional, sobre todo estos 4 sectores que yo les he dicho, tengan ciertas garantías para poder desarrollarse. Pero vuelvo a decir, esto no impide que se importen o se exporten, salvo por el tema de la preferencia arancelaria. Tenemos mecanismos de defensa comercial también que nos permiten, cuando existan ciertos elementos que distorsionen las corrientes de comercio comercial, aplicar mecanismos de suspensión del arancel o de alguna otra medida en el tiempo en que la producción nacional requiera algún tipo de espacio para defenderse o recuperarse. Estos temas que les estoy contando son los temas defensivos. Ya veremos más adelante que el tratado tiene una serie de aspectos muy positivos para las exportaciones peruanas. Uno de ellos es reducir la desviación de comercio, porque si entendemos que el Perú no tiene un tratado con China y competidores, que todos ustedes conocen muy bien, tienen este tipo de tratados, las importaciones desde China van a proceder probablemente de los países con los que tienen acuerdos comerciales y nuestras ventajas competitivas pueden desaparecer. Se ha repetido mucho el tema de la calidad y es muy cierto. En China hay calidad buena y calidad mala, pero últimamente se está comprando mucha calidad buena. Y el Perú tiene en los sectores que yo mencionaba, de textil, calzado, confecciones, muy buena calidad. Está, por demás decir, el tema agrícola y el tema pesquero. Estos tratados nos tienen que emparejar a competidores como puede ser México, como puede ser Chile, en donde existen muy buena calidad también, pero tenemos que evidenciar la nuestra y tener un acceso preferencial para un mercado tan grande como el chino, que tiene más de 1.300 millones de personas.
Este acuerdo además pasó ya por un filtro en la OMC. Estos tratados que se negocian deben pasar por una aprobación de la Organización Mundial del Comercio a través del Comité de Análisis de Acuerdos Comerciales, y este tratado ya lo pasó. Es un tratado que tiene los estándares internacionales y que ha cumplido con todos los requisitos que la OMC establece para un tratado de libre comercio. Entre ellos está la legalización de al menos el 90% de las medidas arancelarias. Y en paralelo, esto no es parte directa del acuerdo, aunque sí aplica en sí misma en los contenidos del mismo, está la planificación aduanera. Se negoció en paralelo a través de un acuerdo entre administraciones aduaneras tanto la China como la peruana. ¿Para qué esto? Para poder obtener información de ida y de vuelta. Muchas veces los problemas que existen, y hemos visto que digamos, lo importante en la competencia en un mercado, en una economía de mercado, que exista competencia sana bajo las mismas reglas y con las mismas condiciones. Nadie quiere que existan condiciones inequitativas o que existan actividades que puedan implicar triangulaciones o relaciones o actividades que no sean permitidas. Este acuerdo nos permite obtener información desde China o enviar información a China respecto a las mercancías que entran y salen, y de esa manera contrastar si se están cumpliendo con los requisitos que el tratado establece. Bien, la relevancia de China en el ámbito mundial. Es la segunda economía mundial, una de las más dinámicas, nuestro segundo socio comercial además, y una proyección de 9% para el año 2012. Es el tercer receptor mundial de inversión extranjera. Esa es la otra cara de la moneda. Vemos que las inversiones en el cuadro de la derecha abajo, Estados Unidos es el principal, seguido por el Reino Unido, y China con 86.000 millones de dólares en el lapso 2007-2011. Pero veamos el crecimiento que tiene China y cómo se configura en la economía más emergente y prometedora del mundo. Pero veamos también cómo estamos nosotros. Estamos en el tercer lugar. Y tenemos un tratado de libre comercio y tenemos en función al ratio más promedio la colonia más grande en Latinoamérica. Lo pongo en términos de ratio porque la más grande en números es en Brasil, pero en términos porcentuales la más grande está en China. Entonces tenemos una serie de conexiones, no solamente jurídicas con el tratado de libre comercio, sino una serie de aspectos que nos son muy similares. Ambos estamos creciendo. En la crisis del año 2009, Perú y China estuvieron entre los 10 países que crecieron solamente en el mundo, y vemos que hay una serie de complementos o de aspectos que se complementan claramente, como explicó el expositor que me precedió. ¿Y qué implica China en el ámbito mundial? ¿Por qué es bueno entender a China como un socio estratégico para el Perú? Tiene 33% de la población mundial, para empezar. Estamos hablando de un país que prácticamente tiene el mercado más grande del mundo, que tiene las complementariedades perfectas para el perfil exportador del Perú. Me estoy refiriendo a la parte agrícola, a la parte pesquera y evidentemente a la parte minera. El video que nos mostró el señor Silvio fue claro, ¿no? Construyen, que da miedo. En realidad esas construcciones se tienen que dar con insumos, muchos de ellos vienen del Perú. Acabo de hacer un pequeño paréntesis. Se dice que el Perú es un país minero y que nuestro crecimiento está dado solamente por los productos tradicionales. Ahí lo que tengo que decir es dos cosas. El primero es que efectivamente somos un país minero, como somos un país pesquero también. Esas cifras de minería, en tanto los minerales estén altos, van a seguir siendo cifras que figurarán en los crecimientos exportadores del Perú. Pero todo se refleja en función del cristal que uno mide. Si uno hace el análisis respecto a valor, las exportaciones peruanas que han superado 45.700 millones el año pasado están dadas por ese elemento, por ese factor. Si el análisis lo traducimos en otro tipo de factores, como por ejemplo crecimiento de líneas, crecimiento de empresas, crecimiento de puestos de trabajo sobre productos colocados, vemos que los no tradicionales son los que han crecido porcentualmente de una manera muy fuerte respecto a los no tradicionales. Entonces, simplemente para cerrar el paréntesis, cuando ustedes escuchen que el país no ha crecido o que ha crecido básicamente en exportaciones mineras o productos tradicionales, eso se da simplemente por el tipo de factor que se utiliza para presentar la información. Pero si vemos otro tipo de factores, veremos que el Perú está creciendo en los no tradicionales de manera más fuerte que los tradicionales. Regresando a China, vemos que hay 670 millones en población urbana. Efectivamente, eso es más o menos el 50% de chinos viviendo ya en zonas urbanas con poder adquisitivo. Algo que me llamó mucho la atención cuando estuve en China la última vez, se sacó un cuadro porcentual de cuáles eran los multimillonarios chinos. Pero les estoy hablando de multimillonarios de verdad. Yo me quedé espantado porque podían llenar tranquilamente el Estadio Nacional y quedarse afuera haciendo cola también. Eran más o menos unos 55.000 chinos multimillonarios. Una cosa impresionante
Los millonarios eran algo de 800.000 y seguían contando. Estamos en un país que tiene un poder adquisitivo altísimo y un posicionamiento global también muy importante. China está entrando en todos los países, está entrando muy fuerte en Venezuela, está entrando directamente en Estados Unidos muy fuerte, y es algo que hay que tener en cuenta, porque el relacionamiento no solamente se da país a país. Está muy bien esa relación Perú-China y China-Perú, pero también está muy bien esa asociación estratégica, considerando en que tenemos este tipo de elementos que nos hacen socios para abordar también otros mercados. Ver la red de acuerdos que tiene Perú y ver la red de acuerdos que tiene China permite que esas asociaciones utilicen después esta red de acuerdos. Peruanos y chinos exportando a Estados Unidos, chinos y peruanos exportando a ASEAN, al grupo de países del sudeste asiático. Y así, tenemos una serie de oportunidades que debemos aprovechar en este momento en donde ambos países además estamos creciendo y tenemos economías sanas. Dentro de los resultados del TLC Perú-China, la puesta en vigencia nos permitió en el primer año 40% de aumento en el intercambio comercial. Nosotros estimamos alrededor de 20-25%, que son cifras conservadoras, y utilizamos en las proyecciones que hacemos a la hora que negociamos. El primer año fue 40%, el segundo año 28%, y durante el año 2011 China pasó a ser el principal socio comercial, superando a Estados Unidos. Yo les decía segundo porque utilizamos a la Unión Europea como bloque. Si consideramos a Europa como bloque, pues el primero, China es el segundo. Si lo utilizamos como país, efectivamente China termina siendo el primer socio comercial. Y la balanza comercial continúa siendo favorable para el Perú, pero vemos que el intercambio comercial sigue aumentando. Lo importante acá es no solamente el valor, sino el tipo de productos y cómo hemos ido ampliando los productos exportados a China y de China al Perú, importados desde este destino. Las exportaciones hacia China incrementaron 28% en el primer año de vigencia del acuerdo bilateral. Esto ya solamente comercio Perú-China, y 33% en el segundo año de vigencia en el periodo de marzo a febrero. Y en el 2011 alcanzamos casi 7.000 millones de exportaciones. Esto es una expansión que está por encima del promedio de las exportaciones del Perú, que estuvo alrededor del 28%, 27.9%. Y lo que tenemos que hacer es aumentar el envío de productos con valor agregado. Muchas veces ver que los datos y las cifras de productos no tradicionales, que son los que generan más valor agregado, son bajas. Pero nosotros lo vemos como una oportunidad. Hay países en que el crecimiento de productos de valor agregado, o no tradicionales como los peruanos tradicionales, los productos, han llegado a estadios planos. Es más, muchas veces van decreciendo. Y es porque justamente se han sobreexportado, han llegado a límites en donde la producción ya no llega a crecer más y la absorción en mercados como el chino tampoco puede darse. Nosotros tenemos mucho espacio para crecer. Vemos competidores como Chile y México o Colombia que van creciendo a ritmos pero menores que los nuestros, y nosotros tenemos mucho mayor potencialidad, además de tener un mejor acceso por el contenido de este tratado de libre comercio. Esto no es un autobombo ni tirarnos flores, pero el Ministerio negoció un tratado que, cuando ustedes lo comparen con otros tratados que China ha negociado, es un tratado mucho más comprensivo, con mejores preferencias, con desgrabaciones mucho más rápidas. Y acá está el exministro Ferreiro, que además fue el viceministro en esa época y fue ministro en la aplicación de este tratado. No me dejan mentir, este tratado cubre mucho más aspectos que lo que otros países que compiten con Perú tenían antes. Probablemente esa sea la ventaja de haber negociado después que ellos, que hemos visto dónde había que ganar más, dónde había que corregir cosas, y ahora hay países que tenían tratados antes que nosotros que están pidiendo renegociar o ampliar sus tratados con China. Veamos el crecimiento de las exportaciones con China. Desde el año 2009 al 2011 hemos aumentado prácticamente un tercio más y seguimos creciendo. China sirve como un destino en casos de crisis para rediversificar y expandir nuestras exportaciones en momentos difíciles. Es lo que nos sucedió en el año 2009. Cuando ustedes vean que la curva de exportación de Perú cayó, por ejemplo, a Estados Unidos, en el caso de China se mantuvo e inclusive hubo líneas de exportación que aumentaron. No había en ese entonces tratado de libre comercio porque estaba próximo a entrar en vigencia, pero ahí funciona mucho lo que se señaló en la exposición anterior: la credibilidad, los negocios, las buenas intenciones y un marco seguro que te permita hacer negocios. Ya desde ese entonces, antes de entrar en vigencia del acuerdo, existió un muy buen clima, como lo hay el día de hoy, y ya se empezaron a hacer negocios. China sirvió mucho para aguantar la crisis en el caso de Perú.
Y en la composición de exportaciones hacia China, como les dije, en el sector no tradicional hay que hacer mucho trabajo. Y es ahí donde están las oportunidades. Hay muchas oportunidades en el sector pesquero, madera, agropecuario y químico al mercado chino. Se los digo de nuevo en cristiano, compran que dan miedo. Y compran cantidades que debemos tener nosotros capacidad de poder cubrir. Tengan muy en cuenta que el mercado chino compra calidad y compra cantidad. Es muy importante en algunos casos, cuando no se tiene la capacidad de abastecer con cantidades suficientes, asociarse. Pero asociarse implica homogeneizar calidad también. Y es muy bueno tener una cara limpia, como se dijo antes. Yo digo una frase que me parece siempre muy importante, que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Y en el mercado chino hay que hacer eso. O sea, una primera buena impresión que permita colocar el producto, generar confianza y abordar ese mercado que en realidad, por el tipo de crecimiento, por el tipo de absorción de la demanda, se convierte en un destino importantísimo para el aumento de productos no tradicionales. Esto es un poco de datos rápidamente. En tradicionales se creció, en porcentaje no tradicionales también se creció, y entre los principales productos de no tradicionales están las conservas. El sector pesca es muy importante para China. Conservas de moluscos, calamares, potas, hay un tema de tablillas y frisos en el sector maderero, y bueno, las uvas frescas, que han sido nuestro producto emblemático. Red Rock es la variedad que más se vende en China, pero hay otros productos como mandarinas, mangos, etcétera, que han tenido un incremento muy importante. Y también tengan en cuenta que China se convierte en un referente de primer nivel en el Asia. Muchos países siguen lo que hace China. Si China compra, entonces los demás países que están alrededor de China también ven esas oportunidades y dicen: si China está comprando de Perú, yo también quiero comprar de Perú. Y nos ha funcionado así. De hecho, China se ha convertido en muchas ocasiones en el mercado de ingreso al Asia. Y esto ha repercutido en exportaciones y negocios en otros países como Singapur, Corea, Japón, Tailandia, etc. Esta parte es importante. La entrada en vigencia del tratado con China nos ha permitido el incremento del número de empresas y de productos exportados hacia dicho país. Esto es lo que yo les decía que es donde debemos poner un mayor énfasis. En el 2011 se han registrado 522 empresas exportadoras, de las cuales 71% son pequeñas empresas con exportaciones que no superan el millón de dólares hacia China. Y es acá en donde debemos nosotros analizar en detalle que las oportunidades que China nos presenta son una realidad. El mercado chino ha permitido un crecimiento a 502 empresas en comparación de las 461 el año pasado, y un crecimiento de 336 a 355 productos de diferencia a este mercado. Las importaciones, yo nunca las dejo de lado porque terminan siendo muchas veces mejores precios, mayor calidad y evidentemente mayor competitividad. Han aumentado también. La balanza comercial de Perú todavía sigue siendo, como señalé, superavitaria, pero hemos importado muchos insumos para el desarrollo de la industria, mucha construcción, muchos bienes de capital. Las maquinarias chinas están convirtiéndose ya en una moda. Muchas empresas están trayendo máquinas chinas que no solamente mantienen una muy buena calidad, sino que los mantenimientos y los repuestos terminan siendo más cómodos. Inclusive vienen las empresas a hacer mantenimiento a Perú y generan una mayor competitividad en nuestras exportaciones. Entre las importaciones más fuertes, como se últimamente, teléfonos móviles, computadoras, motocicletas, televisores, etcétera, etcétera, lo ven ahí en el gráfico. Y rápidamente, oportunidades al mercado chino. Este tratado, por el componente de reducción arancelaria que tiene vigente ya a la fecha, nos genera oportunidades muy importantes. Estas que yo he puesto en la diapositiva son básicamente ejemplos. Podría ponerles ejemplos de más de 7.000 líneas arancelarias que han sido negociadas, pero me tomaría toda la mañana explicárselas. Estas son simplemente algunos ejemplos de productos que son ganadores, que además por el análisis que el Ministerio de Comercio Exterior ha hecho del mercado, sabemos que el mercado chino compra, absorbe y pide mayores cantidades con mayores cualidades y calidades. Y hemos, por ejemplo, el mercado agropecuario, las uvas frescas, las algas y los limones. En el caso maderero y papeles, tablillas, pisos de parquet, maderas aserradas, molduras, etc. Que ustedes verán que los productos acá están diversificados inclusive por regiones, es decir, aplican a diversas regiones del país, no están concentrados ni en la costa ni en Lima, están diversificados a lo largo de todo el Perú. En textil, esto parecería irónico, ¿no? China produce mucha
confección, mucha ropa, pero lo cierto es que cuando uno está allá uno se da cuenta que compran calidad. Prefieren traer ropa desde el extranjero de buena calidad, algodón Lima, algodón Talwis, algunas mezclas importantes de buena calidad, buena costura, y ahí nosotros somos muy buenos en esa materia. Entonces, tenemos inclusive mezclas con pelo de alpaca o llama, bordados de algodón, lana peinada, en el caso pesquero los productos que les señalé, y en el caso químico existen lacas, carnes de cochinilla, curtientes inorgánicos, entre otros. Todo esto que ha sido debidamente realizado en el Ministerio ha sido dado luego de un análisis también de campo, y por eso mis expositores dicen lo correcto cuando dicen hay que ir, los expositores precedentes también han dicho hay que ir al mercado, hay que ir a conocer, o hay que, en las 10 ediciones chinas que hay en el Perú, hay que conocerse, hay que presentarse, hay que analizar muy bien a la persona con la que nos están negociando al frente. En el caso del Perú, nosotros estamos para este año promoviendo una Expo Perú, que es el formato grande donde el Perú lleva los expositores, los vendedores, no solamente en el caso de bienes y servicios, sino también en el caso de turismo, inversión, gastronomía y moda. Y vamos a hacer una Expo Perú a finales de este año, alrededor de octubre, en donde vamos a llevar las oportunidades que Perú presenta a China y evidentemente lograr negocios también en el caso de las importaciones. Algunos aspectos acá de productos agropecuarios que creo yo son los más importantes para desarrollar en los próximos años, que ustedes deben tener en cuenta para aquellos que estén en el rubro agroexportador. Vean el tema de la contrastación. En el caso de China, para el caso de la uva Red Flor, China cosecha entre agosto y octubre. En el caso de Perú, nosotros cosechamos entre noviembre y marzo, con lo cual nos podemos convertir en un proveedor continuo de uva Red Flor en el mercado chino, y esto, como les señalo, aplica también para países de la región asiática. Así como China tiene esta estación, países que están cercanos a China tienen la misma situación, por lo tanto, abastecer al mercado chino y otros vecinos termina siendo un muy buen negocio y una muy buena oportunidad de establecer relaciones con ellos. Se aprovecha la ventana del año chino. En la celebración del nuevo año chino existe mucho más consumo, existe mucho más negocio, y nosotros caemos exactamente en esa ventana. La variedad que exportamos en la Red Flor tiene un color rosado y un muy buen tamaño, una buena consistencia, es considerada de muy buena calidad, y lo importante es que estamos compitiendo con países que tienen muy buen nombre en la región asiática. Ya entramos a competir con ellos, por lo tanto nuestro nombre en cuanto a uva Red Flor ha llegado a los estándares más altos, y eso es algo que yo siempre le pido a los empresarios. Nunca dejen que la imagen y la calidad que ustedes venden se dañe por lograr un negocio. Lo más importante es tener una buena imagen y una buena calidad. Si eso se pierde, y perder la imagen y la calidad es algo muy fácil, crearla es una cosa muy difícil. Entonces, este ejemplo de la uva Red Flor, en donde el Perú ya ha logrado calidades muy importantes y un prestigio de primera, es algo que debemos mantener. El arancel chino es de 13%, antes nuestras exportaciones eran mucho más bajas porque teníamos 13% de diferencia en competitividad con Estados Unidos y con Chile, en este caso que tiene un tratado, y hemos entrado ya al año 2012 con un arancel de 3.9%, llegando al año 2015 a 0%. Pero debemos trabajar también otros aspectos. En temas logísticos tenemos que mejorar los costos de exportación, tenemos que mejorar en cuanto al costo del papeleo, en cuanto al costo de las líneas navieras, y en eso estamos trabajando para lograr mayor competitividad en este tipo de productos. Evidentemente hay que contar también con protocolos sanitarios para llegar a estos mercados. En Perú ya lo tienen. Hay países que quisieran entrar a competir que hasta el momento no han logrado estas calidades o cualidades que les decía. En cuanto a mangos, sucede más o menos lo mismo. Cosecha de mayo a septiembre, Perú cosecha de diciembre a marzo. Y justamente nosotros también calzamos con el nuevo año chino. Tenemos la variedad Pen, que ha sido la más exitosa por el tamaño que tiene, y tiene un mejor precio que competidores como puede ser la variedad E2R2 de Australia. Los principales proveedores que vienen del mercado chino son Birmania, Tailandia, Filipinas, Taiwán y Australia, muchos de ellos países cercanos. Pero el Perú ya está entrando, siendo un país que está prácticamente al otro lado del mundo, está entrando a competir con estos países porque la calidad y el precio terminan siendo muy competitivos, además de llegar a una arancel cero en el año 2014. Nosotros ahorita estamos pagando una arancel de 6%,
así que esperamos entrar mucho más fuertes en los siguientes años para competir con esos países que son vecinos. Y este factor es muy interesante. Alguien que compra al otro lado del mundo y no le compra al vecino, termina siendo un incentivo para desarrollar una mejor oferta. Y esto es lo que estamos haciendo. Nos estamos dando cuenta que hacer negocios con China, pese a estar muy lejos y estar, compitiendo con países vecinos, nos han generado ventanas de oportunidad que hoy día se están desarrollando y que el Ministerio, juntamente con el sector privado, está tratando de mejorar para posicionarnos como número uno de proveedores de este tipo de productos. Mandarina es un tercer producto con altísimo consumo y con una muy buena oportunidad de colocación en el mercado chino. También ya cuenta con protocolo fitosanitario. La producción de China será entre octubre y marzo y la importación será entre abril y septiembre. Al consumidor chino le gusta la mandarina que sea fácil de pelar. Nosotros tenemos este tipo de variedad que tenga poca fibra, sin pepa, tenemos esa variedad, y que evidentemente tenga una consistencia firme. Esto nuevamente se repite, el Perú tiene capacidad de proveer a este mercado. Este tipo de consumo es muy similar al que hay hoy día en Corea y al que hay hoy día en Japón, países con los cuales también tenemos tratado de libre comercio, y no les importa tanto la variedad, sino nuevamente la calidad. El 60% del consumo de mandarina se realiza en el norte de China y los principales proveedores de son países que son vecinos de China o muy cercanos a China. Debemos entrar a este mercado por la calidad que tenemos. Hoy día vamos 7.5% y vamos a llegar a un 0% en el año 2017. Y el limón, que fue otro producto que se señaló inclusive en las exposiciones anteriores. China es una productora y consumidora importantísima de limón amarillo en variedades fino, berna y orejo. Pero existe también un mercado interesante para el limón Tahití, o Tahití llamado también limón persa. Acá tenemos nosotros un limón de primera, es ácido, sirve para elaborar una serie de productos y para la industria también, para la industria como saborizante, en la industria china, que el día de hoy todavía no está muy explotada. Ellos utilizan más que todo los limones que no tienen ese grado cítrico y que no tienen esa duración como puede tener el limón peruano. Y hemos visto que proveedores como Estados Unidos y Sudáfrica están teniendo mucho éxito, pero el Perú tiene probablemente, con países de la región del sudeste asiático, uno de los mejores limones del mundo. Y tenemos capacidad para llegar a este mercado. Hoy día venimos pagando una arancel de 6.8% y llegaremos al 2017 en productos como estos con arancel cero. Yo he querido poner estos productos que son los que van a llegar al arancel cero en los próximos años porque existen más de 7.000 productos que ya hoy día no pagan arancel. Y estos que no pagan arancel están ligados al sector pesca, están ligados al sector manufacturero, procesado, al sector industrial. Y están ahí lacas, colorantes, pinturas, plásticos, etc. Yo no los quería hacer porque probablemente ustedes me hubieran dicho y qué ventaja tenemos a partir de la reducción que se dio hace 2 años. En este caso, ese tipo de productos son los que nosotros consideramos que tenemos que empezar a desarrollar para ganar competitividad y para ganar mercado, porque es justamente en la reducción arancelaria y en la competencia con países grandes como los que ustedes ven ahí, en donde el Perú empieza a notarse como un proveedor importante en el tiempo. Los trabajos que vamos a continuar haciendo ya como ministerio en cuanto al TLC con China, en las relaciones con China, tenemos que llevar a cabo las comisiones administradoras y yo acá hago un llamado probablemente no solamente a COMEX sino a los socios de COMEX. Estas comisiones administradoras se dan anualmente y en estas comisiones administradoras nosotros trabajamos los temas que no han sido debidamente operativizados en la vigencia del tratado. Es decir, si ustedes han tenido algún tipo de problema o tienen algún tipo de pedido, para nosotros es muy importante llevarlo a la comisión administradora y tratarlo no solamente a nivel mundial, sino a los comités técnicos que el tratado tiene. Estamos haciendo una evaluación en el tema de las aduanas, porque la información que nos llega de China o la que enviamos a China, si bien ha funcionado en los primeros años, está teniendo una suerte de demora y queremos que esta información nos permita una aplicación mucho más certera de las disposiciones del acuerdo, sobre todo en lo que se refiere a precios de importación y calidades de exportación de productos peruanos. Un penúltimo tema que yo quisiera tocar es
estamos actualizando el plan operativo de mercados, que es el plan que el Ministerio desarrolla. Este plan operativo de mercados ustedes lo encuentran colgado en la página web del Ministerio y contiene todos los requisitos de ingreso al mercado chino. Van a encontrar ustedes no solamente las instituciones con las cuales hay que tramitar los pedidos de importación, los tipos de documentos que ustedes tienen que utilizar, sino también contiene una serie de elementos relacionados con logística de entrada a China. Pero como el comercio exterior es estático, el Ministerio va actualizando estos planes anual o bianualmente. En este caso, este año nos toca actualizar el plan operativo de mercado con China y prontamente lo tendrán ustedes a disposición en la página del Ministerio. Y dos cosas más que haremos. Bueno, continuaremos con la capacitación y difusión a nivel nacional. Por eso agradezco a COMEX, porque este tipo de eventos permiten difundir cuál es el contenido de los acuerdos comerciales que tenemos a la fecha. E impulsaremos pues actividades de promoción del comercio y de inversión entre ambos países. Me quedo con la última parte de la exposición de los señores respecto a la presencia en el extranjero. Tenemos que salir a buscar mercados. Eso implica presencia por parte del Estado, pero también implica presencia por parte de ustedes, que son el sector privado. Y esto se puede hacer con socios estratégicos. Muchas veces lo pueden hacer ustedes a través de representantes en el extranjero como una primera manera de entrar al mercado para después ustedes poder ingresar posteriormente con mucho mayor comodidad. Pero está comprobado que hay que salir a buscar el mercado. No esperemos que nos pidan los productos, no esperemos tener los productos en la vitrina y que vengan a buscarnos para cotizar. Salgan ustedes, utilicen todos los mecanismos, ya sean electrónicos, ferias, simposios internacionales, para darse a conocer, para colocar sus productos, para cotizar. Y nuevamente, les recuerdo, siempre mantengan la calidad y mantengan ese espíritu de seriedad que el Perú está teniendo el día de hoy. Estamos siendo muy bien catalogados, muy bien considerados a nivel mundial por lo serio que es el Perú haciendo negocios, y ese es el activo más fuerte que pueden tener ustedes como empresarios. Muchísimas gracias.